Bueno, para evitar que un pueblo entero desaparezca del mapa, al parecer no se necesita un subsidio millonario del gobierno, ni hablar de un plan maestro o de infraestructura. Claro, nada de eso. Lo que se necesita, según parece, es un puente colapsado, unas empanadas de carne silvestre y, créanme o no, un fantasma que juega el pool de madrugada. Suena a película de ficción, totalmente. Totalmente. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una crónica fenomenal que fue publicada por Infobae. Esta nota documenta la vida en el paraje Vergara, que es un punto minúsculo en la provincia de Buenos Aires. Yo soy su presentador y bueno, arranquemos. Y cuando dices minúsculo, o sea, hace en todo el sentido de la palabra. Estamos hablando de un lugar con apenas 15 habitantes. 15. Una locura. Sí, pero en el centro exacto de ese vacío geográfico se levanta una pulpería inmensa, un almacén de ramos generales que fue construido en 1916. Y hoy es administrado por una familia que, bueno, convive de manera muy peculiar con todo este pasado. Bueno, vamos a desglosar esto, porque la misión de esta exploración no es simplemente relatar una historia de terror campestre para dar unos cuantos sustos, digamos. Claro, no es el objetivo. Exacto. Lo que queremos desentrañar es cómo la memoria histórica, un aislamiento rural llevado al extremo y una voluntad humana inquebrantable se entrelazan para evitar que una comunidad caiga en el olvido. Y para entender eso, creo que tenemos que empezar por la familia, porque los perfiles de estas personas explican muchísimo de lo que ocurre ahí. Adelante, cuéntanos de ellos. A ver, los protagonistas son Sabina y Martín. Y hay que aclarar algo importante. No son forasteros que huyeron del estrés de la gran ciudad buscando una aventura exótica. Para nada. Son personas que conocen perfectamente el rigor del campo. Gente de trabajo pesado. Así es. El artículo detalla que se conocieron hace casi una década en una jineteada, un festival de doma de caballos en un pueblo llamado Babio. Y mira este detalle. Martín trabaja como alambrador. Uf, qué trabajo tan duro. Durísimo. Para quien no conoce el oficio, ser alambrador en la llanura implica una labor física brutal. Tienes que calcular tensiones de acero a la intemperie, con el sol rajando la tierra o con heladas en invierno. O sea, no es para cualquiera. Para nada. Y Sabina, por su parte, es perito clasificadora de cereales y también profesora de folclore. Perfiles absolutamente pragmáticos los dos. Y bueno, tienen 3 hijas. Aitana de 7, Aymara de 5 y la pequeña Ailú, de apenas 1 año. Ailú es un dato clave aquí. Claro. Un detalle no menor es que, al nacer, Ailú se convirtió oficialmente en la habitante número 15 del pueblo. O sea, fue la primera adición demográfica en años para ese lugar. Es como un respiro de vida para el paraje. Exacto. Y hace un tiempo, Sabina y Martín tomaron la decisión de hacerse cargo de este inmenso edificio centenario, que, estaba prácticamente abandonado. Su táctica de supervivencia actual es preparar empanadas de bizcacha. Que es riquísima, por cierto. Muy codiciada. Es un roedor silvestre típico de la zona pampeana. Hacen estas empanadas para atraer al turismo rural, compitiendo contra la Ruta 2. Claro, la Ruta 2 es un monstruo que se lleva a todos los turistas hacia la costa, directo a la playa. Todo el mundo caza de largo. Pero para comprender la dimensión de este esfuerzo titánico que están haciendo, hay que entender cómo era la anatomía de estos pueblos antes. Uy, sí, el contraste es brutal. En su época dorada, digamos a mediados del siglo XX, este edificio de 1916 no era un simple almacén de barrio para comprar hierba. Era el centro del universo para ellos. Literalmente el sistema nervioso central de la región. Sabina relata en la crónica cómo los mayores del lugar le contaban que llegaban a estacionar más de 20 carros lecheros por día. 20 carros diarios. Y las estanterías del almacén iban desde el piso hasta el mismísimo techo. Vendían de todo, desde fiambres y pan recién horneado hasta insumos veterinarios para el ganado de las estancias cercanas. Es que leía que hasta tenían un peluquero que iba una vez por semana. O sea, era un edificio tan gigantesco y tan laberíntico que albergaba el registro civil en una habitación y una escuela en otra. Era una ciudad en miniatura dentro de 4 paredes. Exactamente. Y todo este movimiento dependía exclusivamente de un solo órgano vital, el tren. ¡Ay, el tren! La estación ferroviaria era el motor que bombeaba sangre a todo el paraje. Pero bueno,
esa dinámica se quebró. Se rompió por completo. Sí, el tren dejó de pasar en 1975 y la estación fue clausurada definitivamente 2 años después, en el 77. Hoy en día, esa estructura de madera y chapa sigue ahí, oxidándose. Es como un monumento a lo que alguna vez fue. Y es muy importante detenernos en el porqué de esto, porque no es que de la nada la gente simplemente dijo, ya no queremos viajar más en tren. No fue así. No hubo decisiones muy de arriba. Hubo un proceso sistemático especialmente durante los años 70 y que luego se profundizó mucho en los 90, de clausurar ramales ferroviarios rurales. ¿Por qué? Porque no se consideraban rentables desde una oficina en la capital. Claro, miraban los números y decían, esto no cierra. Y esa simple decisión logística cortó el suministro de vida a cientos de pueblos. Yo me quedé pensando en esto y armé una analogía. Ver la antigua pulpería hoy es como ver una gran máquina del tiempo cuyo motor se apagó de golpe. Me gusta esa imagen. Pero lo increíble es que los pasajeros, en este caso, Xavina y Martín, se niegan a abandonar los vagones. Están ahí intentando encender la máquina de nuevo con pura fuerza de voluntad. Y, bueno, tratando de captar a esos pocos turistas que se desvían de la ruta. Es un esfuerzo sobrehumano, la verdad. Y esa inmensidad del edificio vacío y todo el peso de las décadas pasadas preparan el terreno perfecto para lo que quedó atrapado ahí. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, agárrense fuerte porque aquí entramos en otra dimensión del relato. Porque vivir en una estructura inmensa, rodeados por ese silencio absoluto del campo y, digamos, el peso de miles de personas que pasaron por ahí hace décadas, eso tiene un efecto innegable. Las experiencias inexplicables no tardaron en aparecer. Para nada. Poco después de mudarse empezaron los sucesos, y la crónica narra un evento central que le ocurrió a Martín. Y recordemos esto, Martín es un alambrador. Un tipo rudo, escéptico. Totalmente. Un hombre de campo, sumamente pragmático, que siempre afirmaba no creer en absolutamente nada que no pudiera ver o tocar con sus propias manos. Hasta esa noche. Hasta esa noche. Estaban cenando, llevaban pocas semanas instalados. De la nada, Martín levanta la vista y ve pasar a un hombre de cuerpo entero caminando lo más tranquilo por el pasillo central de la pulpería. En su propia casa. Sí, dirigiéndose hacia una habitación que ellos llaman la carnicería. Y fíjate que la reacción de Martín no es la de alguien que se asusta porque vio un fantasma. Es la reacción instintiva de alguien que ve a un intruso de carne y hueso en su casa. Claro, su primer pensamiento fue proteger a su familia. Le avisa a Sabina, se levanta de un salto de la silla y sale corriendo a perseguir a este tipo, pensando en la seguridad de las 3 niñas. Pero, cuando llega a esa zona del inmenso edificio, no hay nadie. Todo está vacío. Y aquí viene el detalle que te vuela la cabeza, el detalle que quiebra toda la lógica física del asunto. ¿Las puertas? Las puertas. Todas, absolutamente todas las puertas de acceso hacia afuera estaban trancadas con pestillos y trampas desde adentro. O sea, nadie pudo haber salido. Era materialmente imposible que alguien físico hubiera entrado o salido sin romper una ventana o una puerta. Todo estaba cerrado herméticamente por dentro. Es que te congela la sangre pensar en eso. Y la historia da un giro todavía más loco cuando deciden hablar de esto con los vecinos. Sí, porque uno esperaría que los vecinos se sorprendan. Claro, pero cuando comentan este episodio de intrusión, la respuesta de la comunidad es, bueno, es escalofriante por lo casual que resulta todo. Los vecinos de toda la vida los miran, asienten con la cabeza, y les explican que es lo más normal del mundo. Como si les estuvieran hablando del clima. Ah, ese es el paisanito. Según la tradición oral del paraje, se trata del espíritu de un joven que fue asesinado hace muchísimos años ahí mismo, en la pulpería. Producto de una traición muy fea, según cuentan. Exacto. Y lo más loco es que no es solo un mito etéreo que se cuenta alrededor de un fuego. Te señalan una evidencia física concreta. El balazo. El balazo. El agujero del disparo de aquel asesinato todavía está ahí, incrustado en el techo, justo arriba del marco de una puerta. Es que convivir con esa marca todos los días, uff. Y ojo, que la cosa no se limita a ver sombras caminando por un pasillo. Hay fenómenos auditivos que el artículo describe con un nivel de detalle que de verdad incomoda un poco. Sí, la parte del billar es tremenda. Y empezaron a escuchar, en medio de la madrugada, el ruido clarísimo de una partida de pool. El clásico chasquido, ese tic-tic seco de las bolas de resina golpeándose unas con otras.
Y al principio intentaron racionalizarlo, ¿no? Como hacemos todos. Decían, bueno, son los gatos jugando con algo. Exacto, le echaron la culpa a los gatos. Pero una noche decidieron hacer la prueba. Encerraron a todos los animales con ellos en la habitación principal, todo en silencio. Y de repente, el sonido del pool continuó igual. Ay, por favor. Incluso llegaron a escuchar el estruendo fuertísimo de la bola blanca rompiendo el triángulo al iniciar una partida nueva. O sea, una locura total. ¿Y lo escucharon otras personas también? Sí, el hijo mayor de Martín, que tiene 18 años, estaba una tarde con unos amigos ahí en la pulpería. Él se levanta un momento para ir al baño y cuando vuelve a la sala, sus propios amigos le preguntan, muy enojados, que por qué se había puesto a jugar solo al pool sin ellos. No te creo. Sí, porque todos los amigos habían escuchado claramente cómo se movían las bolas mientras él no estaba. Y además de eso, también reportan escuchar pasos. Pasos muy específicos de un niño pequeño corriendo descalzo desde una cama hasta la pared en el altillo. A ver, un momento. Vamos a jugar al abogado del diablo por un instante. ¿Les parece? Me parece bien. Tenemos a una familia viviendo en un vacío demográfico brutal. 15 personas a la redonda. Sin señalización, sin el ruido de los autos de la ciudad, dentro de un edificio gigantesco que hace medio siglo estaba repleto de gritos, comercio y motores. Un silencio que aturde. Exacto. ¿No existe acaso la posibilidad científica, digamos, de que la mente humana, al estar sometida a un aislamiento tan extremo, necesite crear estas presencias? El cerebro odia el silencio absoluto. Tal vez intenta llenar ese vacío proyectando los ruidos cotidianos de esos 20 carros lecheros que ya no llegan. Bueno, lo fascinante aquí es cómo la tradición oral procesa todo esto. El análisis sociológico de la crónica nos permite tener ambas lecturas, y las dos son válidas. A ver, explícame eso. Independientemente de si el origen es una proyección psicológica por el aislamiento brutal o si es un fenómeno paranormal genuino, lo que realmente importa es cómo la comunidad lidia con ese evento. La memoria de este paraje ha tomado un trauma histórico muy violento, como fue el asesinato del joven, y lo ha integrado en su día a día. Como una forma de recordar. Exacto. El fantasma funciona aquí como un archivo histórico vivo. No lo ven como algo demoníaco. De hecho, la familia que intentó administrar el lugar antes que ellos se fue huyendo, totalmente despavorida por estos mismos relatos y ruidos. Que, seamos sinceros, sería la reacción instintiva de casi cualquier persona. Si estás en el medio del campo, a kilómetros de la civilización, y escuchas que están jugando al pool en la sala de al lado, agarras tus cosas y te vas. Yo no duro ni un día, te lo aseguro, pero Shabina hace todo lo contrario, muestra una actitud increíble. ¿Qué hizo? La crónica cuenta que en lugar de empacar e irse, ella decidió encender una vela, pararse en medio de la habitación y hablar en voz alta. Decidió establecer un pacto de paz con la entidad. ¡Qué valentía! Dijo algo muy simple y respetuoso, algo como, estamos acá, no queremos hacerte daño. Solo queremos recuperar el lugar. Danos una señal si algo te molesta y nos alejamos. Demuestra una madurez sociológica impresionante. Totalmente. Para ella, esa presencia no es un monstruo de película de terror. Es literalmente un vecino más. Ella entiende que si quieres convivir con un edificio histórico, tienes que aprender a compartir el espacio con la historia que lo habita. Incluso si esa historia tiene la costumbre de hacer mucho ruido por las noches. Esa perspectiva de es un vecino más con el que hay que negociar me parece sencillamente brillante. Pero también me lleva a pensar en otra cosa. Creo que es muy fácil distraerse con las historias de fantasmas, los ruidos misteriosos, y perder de vista el cuadro completo de esta situación. Es verdad, el morbo siempre llama la atención. Claro, es hermoso y romántico pensar en la convivencia con los espíritus del pasado, pero siendo 100% realistas, uno no puede alimentar a 3 hijas pequeñas contándoles anécdotas de terror en la cena. ¿Cómo sobrevive realmente esta gente cuando no hay nadie alrededor? Esa es la verdadera lucha diaria. Porque si leemos entre líneas, las verdaderas pesadillas de esta familia no andan por ahí con sábanas blancas ni arrastran cadenas de hierro. Los verdaderos monstruos en esta historia son la burocracia y el olvido estatal. El aislamiento físico real. Sin lugar a dudas, la verdadera amenaza de extinción para el paraje Vergara no viene de lo paranormal, viene del abandono infraestructural crónico. Que es mucho más aterrador. Muchísimo más.
La crónica expone esto de forma clarísima con el caso del puente El Vado. Este puente es la única conexión vital entre los distritos de Chascomús y Magdalena. La arteria principal. Exacto. Pero la estructura está pero tan deteriorada que de los 20 tubos de desagüe que debería tener funcionando bajo la tierra, solo están operativos 7. 7 de 20. O sea, ¿y cuál es la consecuencia mecánica de eso cuando llueve? Que el agua simplemente no tiene por dónde circular. Si cae una tormenta más o menos fuerte en la localidad vecina de San Vicente, el agua se acumula rapidísimo, rebalsa todo y el camino de tierra se convierte en un pantano absolutamente intransitable. Y quedan completamente aislados. Para quienes escuchan esto, tal vez en pleno traslado hacia la oficina, atrapados en el tráfico de una ciudad gigante, rodeados de semáforos, asfalto y con señal de Internet 5G, la idea de quedar físicamente atrapados dentro de tu propia casa, porque 13 tubos de cemento están tapados de barro, parece, no sé, un problema del siglo XIX. Suena algo de la época colonial, sí. Pero esto ocurre hoy. Quedan aislados sin poder salir a comprar un paquete de fideos o, Dios no lo quiera, a buscar un médico si las niñas se enferman. Y ese mismo aislamiento destruye cualquier intento de modelo de negocios por más ganas que le pongan. Shabina cuenta en la nota cómo la volatilidad extrema del turismo lo somete a una tortura psicológica constante. Es que no hay forma de planificar nada. Ninguna. Mira este ejemplo que dan. Un día, unos creadores de contenido que tienen un canal llamado Viajar en Foco pasaron por ahí, les hicieron un video probando las empanadas y el video se volvió hiperviral en las redes. Un golpe de suerte increíble. De repente vivieron una racha espectacular. Tuvieron 3 fines de semana consecutivos con el lugar totalmente desbordado de gente. Había turistas haciendo filas sentados en el pasto esperando horas por una mesa libre. ¡Wow! Parece que el motor del pueblo volvía a encenderse por fin. Exacto. Entonces, movidos por esa inercia tan positiva, invirtieron el poquísimo dinero que les quedaba. Amasaron muchísimo, prepararon un montón de comida para recibir a la multitud del cuarto fin de semana y no apareció absolutamente nadie. Ay, no. Ni un solo auto. Tuvieron que comerse todas las empanadas y las provisiones ellos mismos durante la semana para que no se echara a perder. Pensándolo bien, la analogía se hace sola. Los turistas, en este contexto, se comportan exactamente igual que el fantasma de la carnicería. Es verdad. O sea, aparecen de la nada de forma espectacular y ruidosa, generan asombro, dan la ilusión temporal de que el lugar está vivo y al instante siguiente se desvanecen sin dejar rastro. Y dejan a la familia ahí en la incertidumbre absoluta de si todo eso fue real y de si alguna vez van a volver a aparecer. Qué buena comparación, de verdad. Es exactamente la misma dinámica. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos en el paraje Vergara es un estudio de caso fenomenal sobre la resiliencia civil. ¿Resiliencia en su estado más puro? Sí, frente al abandono y la inoperancia estatal. Ante el colapso de las rutas y la ausencia total de servicios básicos, Martín y Shabina se ven forzados a asumir roles gubernamentales y sociales que no les corresponden, simplemente para evitar la muerte de su comunidad. Claro. Toman la batuta ellos mismos. Desarrollaron todo un modelo autosustentable impresionante. Tienen huertas inmensas, crían gallinas, ovejas, trabajan en conjunto con el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para conseguir semillas. ¿Y se quedan solo en la supervivencia de su propia familia? No, para nada. No se quedan solo en eso. Distribuyen esas mismas semillas entre las escuelas rurales cercanas y los poquísimos vecinos que quedan para generar una verdadera red de soberanía alimentaria en la zona. Y a mí, esa capacidad de organizar logística social en el medio de la nada es lo que más me impacta de toda esta historia. Porque la crónica también relata que, a través de colectas hechas ahí mismo en la pulpería, pidiéndole ayuda a cada turista que lograba llegar, lograron amoblar 4 escuelas rurales de la región. Es un logro titánico. Estamos hablando de conseguir pupitres pesados de madera maciza, bibliotecas, sillas y lo más difícil, coordinar el traslado de todo eso a través de caminos de tierra que muchas veces están intransitables, convenciendo a los visitantes que llegaban en camionetas 4x4 de que les hicieran el favor con el flete. Es una red logística enorme manejada desde el mostrador gastado de un almacén. Y fíjate que las demandas sociales de esta pareja no terminan ahí. Ahora mismo están en plena lucha para conseguir que abran un jardín de infantes. Claro, para las niñas.
Para sus hijas y para otros. Hay 9 niños en toda esa zona rural circundante que simplemente no tienen acceso a educación inicial. Y algunos de los chicos más grandes todavía tienen que recorrer kilómetros a caballo todos los días para poder llegar a una escuela primaria. El pleno siglo XXI. Así es. Además, están exigiendo que les pongan una salita médica para tener al menos una ronda sanitaria básica una vez al mes y piden a gritos un destacamento policial para frenar los robos de ganado en la zona. Básicamente están intentando ensamblar ellos solos las piezas fundamentales de un Estado cívico usando empanadas de bizcacha y pura fuerza de voluntad. Es una locura cuando lo pones en esos términos, pero es la realidad. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Al principio establecimos que esto iba muchísimo más allá de una simple curiosidad paranormal o un cuento de fantasmas, ¿verdad? Sí, y creo que quedó más que claro. La lucha de Xavina, la de Martín y la de estos 15 habitantes estoicos es, en el fondo, un manifiesto viviente contra la cultura del descarte. En una época donde, si algo se rompe, simplemente se tira a la basura, o donde si un camino de tierra se inunda, es más fácil no ir nunca más. Ellos eligen quedarse. Eligen poner el cuerpo. Exacto. Se niegan rotundamente a descartar un edificio centenario. Se niegan a dar por perdido el puente roto. Y sobre todo, se niegan a aceptar que las relaciones humanas tengan que depender exclusivamente de una conexión a Internet. Su insistencia tenaz en mantener esa pulpería abierta, contra viento y marea, es la insistencia de que seguimos necesitando lugares físicos para mirarnos a los ojos, aunque sea rodeados de polvo y aislamiento. Totalmente de acuerdo. Y mira, esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestro análisis de hoy. Una reflexión que va un poco más allá. A ver, cuéntame. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre hemos usado los relatos de fantasmas para intentar explicar lo que nos aterra o lo que nos negamos a olvidar. Y asumimos de inmediato que el paisanito es solo el eco trágico de un crimen del pasado que quedó atrapado ahí. La explicación clásica, digamos. Claro, pero al observar con atención cómo esta familia mueve montañas, cómo consigue muebles pesados para 4 escuelas diferentes y pelea a diario contra el barro y la burocracia, tal vez, y solo tal vez, el ruido de esas bolas de pool chocando y los pasos apresurados en el altillo no sean simplemente el remanente de un alma en pena. Me dejas pensando. Tal vez sean la manifestación pura del propio paraje, del pueblo mismo materializándose y gritando con todas sus fuerzas para no ser olvidado por el resto del país. Como si las propias paredes de madera de la pulpería estuvieran exigiendo su derecho a seguir vivas. Exacto. Y la verdadera pregunta que nos deja esta crónica tan profunda es para nosotros mismos. Si una comunidad ínfima de 15 personas, peleando todos los días contra rutas destruidas, economías inestables y aislamiento extremo, tiene la fuerza para honrar su historia y construir educación en el medio de la pampa, ¿qué nos falta a quienes vivimos en las grandes ciudades? Es una cachetada de realidad. Lo es. Vivimos hiperconectados, rodeados de millones de personas en edificios gigantes, pero muchísimas veces estamos sumidos en un anonimato completamente frío y desconectados hasta de nuestros propios vecinos de pasillo. Ni sabemos cómo se llama el de enfrente. Exactamente. Entonces, quizás las ciudades modernas también necesitan urgentemente buscar a sus propios fantasmas. Es decir, encontrar esos anclajes vitales a sus raíces y a su historia compartida. Solo así podremos recuperar un poco de ese sentido de pertenencia colectivo y de comunidad que en el minúsculo paraje Vergara, contra todo pronóstico lógico, sigue intacto. Una reflexión final brillante para cerrar este análisis. Nos llevamos mucho para pensar sobre qué estamos descartando en nuestras propias vidas. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda y nos encontramos en la próxima.